La consulta que quisiera hacer a los que nos han expuesto va en la línea que comentaba nuestro viceministro. En realidad el reto para los sistemas nacionales de inversión pública están en que tenemos que apoyar, orientar las decisiones del Estado y los beneficiarios sobre decisiones en inversión pública, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar, si tenemos buenas herramientas, a transparentar el seguimiento al ciclo de la gestión de los proyectos de inversión, logrando eficiencia, oportunidad y bueno, todo lo que ayer ya se había comentado. Pero la consulta va en este sentido, el ciclo de gestión pasa por fases. Entonces, la información, por ejemplo, en la fase de demanda, en la preinversión, ¿qué experiencias han podido tener en cuanto a que facilite? Porque no se olviden que esta información puede generar expectativas, puede generar deseos y en muchos casos hasta ingobernabilidad. Entonces, ¿qué experiencias y qué sugerencias pueden hacernos para que la información podamos llevar a estos sistemas de información transparentes, accesibles a la población? Y si es más importante darle la transparencia en el cargar esta información para las fases de ejecución de proyectos, en realidad es lo que más vemos. Nuestro sistema en Bolivia incluso le da mucho énfasis a la información en la fase de la ejecución, pero ¿qué de la fase previa y de la ex post? Quisiera oír sus experiencias, además tomando en cuenta el acceso a la población, tomando en cuenta la entendibilidad de la información. Los indicadores para los técnicos pueden ser entendibles y fáciles, pero la gente, el pueblo, como decimos normalmente, las comunidades, ¿cómo han hecho ustedes o qué experiencia tienen para llegar a ellos y para recibir retroalimentación? Porque creo que de ahí también el control organizado, el control social informado objetivamente puede contribuir incluso a la calidad de la inversión. Gracias. Yo quería hacer una pregunta de las experiencias de los compañeros que nos han expuesto en la primera parte. Básicamente está relacionada con la evaluación ex post. Quisiera saber si ellos tienen un marco normativo que exige la forma como se tiene que realizar la evaluación ex post. Y lo que quisiera que de sus experiencias nos puedan explicar, básicamente, si tiene una utilidad fundamental para hacer evaluación ex post, medir efecto, impacto, a través de establecer en los proyectos líneas de base. Creo que en la mayoría de nuestros países no estamos acostumbrados a elaborar líneas de base y sin una línea de base no se puede medir directamente ningún efecto, ningún impacto. Quisiera conocer si ustedes en su experiencia conocen alguna metodología que pueda permitir medir a través de otro instrumento que no sea la línea de base. Muchas gracias. Tenía dos consultas. Una, dentro de sus experiencias que han tenido, ¿qué han avanzado en materia de apoyo a la preinversión? Es decir, el que quienes acceden a los sistemas de información puedan conocer costos unitarios de inversión, digamos por metro cuadrado, metro lineal o por kilómetro según el tipo de obra, y costos unitarios de operación y mantenimiento, igual por tipología de obra, incluso por regiones, si es que lo hubiera. Lo segundo, si pueden acceder a información acerca de cuánto se invierte por empleo generado, igual por tipología de proyecto y por regiones. Un segundo aspecto que también sería interesante conocer es cómo han avanzado en materia de gestión de la inversión. Nos decían que en la programación físico-financiera se incorpora la programación que ha realizado el contratista, pero no sé si han ido más allá de si sus sistemas de información capturan también las planillas de avance de los contratistas de tal manera que podamos tener información físico-financiera al día. Y en el caso de lo del BID, sería interesante conocer si su sistema llega hasta ese nivel de mostrar la ejecución física financiera por proyectos o simplemente va hacia el conjunto de datos por número de beneficiarios en tal país. Comentar un poquito sobre la experiencia que han tenido con Colombia y las posibilidades de replicarlo en otros países, ampliando la utilidad del Mapa América más allá de los proyectos del BID. Y la segunda, para Pablo, que comente un poco sobre su experiencia sobre la evaluación de impacto, cómo la hacen, qué metodologías usan. Es un poco lo que ya se ha solicitado, pero sí me gustaría pues, que amplíe un poquito el concepto. Gracias.
Muchas gracias. La pregunta es para Jorge, bastante concreta sobre el sistema. Quería saber de dónde extrae la información, si es posible hacer una interfase con los bancos de proyectos de inversión pública. En tal sentido, comparto la preocupación de poder ampliarlo a la totalidad de los proyectos y no solo a los que tienen financiamiento BID o financiamiento externo. Y en caso de que se pueda hacer una interfase, y también para no duplicar el trabajo de carga de información, ¿no? Y en caso de poder hacer una interfase, ¿qué requerimientos tendría, sin caer en cuestiones demasiado técnicas, obvio? La pregunta para Jorge es, tengo dos consultas. Una, si es que el sistema que ustedes han desarrollado está hecho en plataforma libre o en qué plataforma. Y dos, si es que esta aplicación que ustedes han desarrollado se instala localmente en el beneficiario o está en la nube. Sí, buenos días, soy Vilma Montesinos del Ministerio de Planificación. Quería preguntar a la señora Portocarrero de Nicaragua si nos puede proporcionar algún dato acerca de la cantidad de proyectos que manejan en inversión pública y de qué montos estaríamos hablando por gestión. Y en el caso de Paraguay, la sistematización de los proyectos de evaluación ex post, ¿quién la realiza? Gracias. Bien, buen día, mi nombre es Ernesto Peñaranda, represento a la Gobernación de Santa Cruz. Mi pregunta va para Ivana. Quisiera saber cuál es el tiempo promedio que se utiliza para que un proyecto finalmente entre a la etapa de la ejecución de la inversión, toda vez que he entendido de que la aprobación de las diferentes etapas de los proyectos pasa por la administración central, que estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gracias. Muchas gracias. Entiendo que hubieron básicamente 3 preguntas para mí. La primera de Francisco sobre la experiencia con Colombia y la posibilidad de replicar esa experiencia con otros países. La segunda de la directora por Argentina, en la cual me pregunta de dónde se extrae la información y la posibilidad de interfase con esa información. Y la tercera pregunta que me hizo Samuel sobre qué plataforma está preparado la Mapa Américas y si está en la nube o no. Bueno, experiencia de Colombia. En este momento la operación con Colombia está para la consideración del board del banco. Es una operación de inversión para instalar el concepto de Mapa América para el seguimiento de la inversión pública, incluyendo el sistema general de regalías en Colombia. Es decir, la intención del banco es que los países se apropien de esta herramienta y en la medida en que exista interesados, nosotros vamos a estar asignando un equipo para que trabaje con los países como contraparte para la implementación de estos proyectos. Colombia ha sido el primer país que ha mostrado interés y esa es la razón por la cual estamos comenzando con Colombia. También tenemos un proyecto, tenemos instalado Mapa América en Haití, lo estamos haciendo, pero eso fue generado más con el fin ulterior de ordenar las donaciones y los recursos que recibía el gobierno de Haití posterior al terremoto que surgió y donde existía una cierta, con la destrucción de los principales infraestructuras de los ministerios, pérdida de vidas humanas, existía una gran carencia de información organizada y hacía falta una herramienta de esta naturaleza que genere mayor transparencia
por lo tanto también está en Haití. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, esta es una herramienta que el banco está sumamente deseoso de replicarlo en otros países y estamos abiertos a discutir posibilidades con países interesados. Con respecto a la pregunta de la posibilidad de consolidar informaciones de distintas fuentes, yo creo que esa es una de las ventajas, una de las bellezas de esta herramienta, que tiene un sistema de business intelligence que permite capturar información de sistemas que antes de la aplicación de este sistema, de esta herramienta, no se comunicaban entre sí, y permite capturar esta información, consolidarla y presentarla de una manera que a la ciudadanía en un mapa georreferenciado que sea accesible y amigable al ciudadano. En realidad, al ciudadano muchas veces leer una planilla no es lo más atractivo, digamos, ¿verdad? Más que nada le interesa, como ayer nos dijeron, le interesa visualizar en el mapa qué inversiones le están impactando directamente en su vida, en su comunidad. Entonces, una de las ventajas que tiene esta herramienta es la de capturar informaciones, puede ser del presupuesto, de la dirección de estadísticas, de la dirección de cartografía, y de alguna manera consolidarlos para generar una información accesible a los ciudadanos. La última pregunta es sobre la plataforma. Esto está siendo trabajado con Microsoft y funciona sobre un sistema de base web. Básicamente esos son los puntos que yo creo que van directamente a mí. Quizás paso a los demás. Si me permite, y también respecto a una inquietud de parte de Teodoro Jiménez referida al nivel de información que tiene Mapamérica. No sé si está contemplado ya en la respuesta al ser una plataforma de Business Intelligence. Muchas gracias, viceministro, por ese punto que había mencionado. Quizás lo más importante mencionar acá es que esto es una herramienta, y es una herramienta muy poderosa. Si existe esa información disponible, esta herramienta es capaz de capturarla y consolidarla y juntarla con otras fuentes de información. La herramienta no genera información. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Colombia, una de las actividades fundamentales del proyecto es un diagnóstico de la información disponible, porque esto va más allá, podría ir más allá de la información que hoy está disponible. La herramienta es muy poderosa y permite capturar. Entonces, lo que se quiere es potenciar al máximo la herramienta y permite capturar básicamente todo tipo de información en la medida que esa información esté disponible y se pueda sistematizar. Entonces, en ese sentido, la herramienta en sí permite, es una herramienta poderosa y flexible en ese sentido, pero hay que hacer un trabajo de fortalecimiento institucional y de normativa también para solicitar y demandar esa información a los ejecutores de proyectos, a la ciudadanía. Nosotros vemos que esto también permite, por ejemplo, para una mayor fuentes, digamos, no tradicionales de captura de información, haciendo que más participe al ciudadano. Por ejemplo, uno puede tener la ejecución financiera de una escuela en una determinada zona y puede tener un reporte de ejecución física, pero de repente una madre de familia preocupada por la escuela puede alzar una foto
de la construcción y preguntar por qué las características de esa escuela no se compadecen con las características del pliego de base de dicha escuela. Es decir, permite capturar información de manera no tradicional, ¿verdad? Inclusive alzando información multimedia como fotografías y inclusive videos. Pero en realidad, para responder concisamente, la herramienta es una herramienta poderosa que permite capturar la información, pero esa información debe ser generada. La herramienta no va a generar esa información mágicamente, digamos. Bueno, el programa de inversiones públicas de Nicaragua, alguien preguntaba de qué nivel de gasto estamos hablando, ronda los 500 millones de dólares, más o menos 470 o 480 millones de dólares. Este programa de inversiones públicas contiene proyectos desde 400 mil dólares, es decir, no hay límite para ni montos mínimos ni montos máximos, pero tenemos en nuestro presupuesto actual proyectos de electrificación de comunidades rurales que andan por los 400 mil dólares, hasta un hospital que estamos construyendo ahorita de 90 millones de dólares, tenemos proyectos de carreteras de 20 millones de dólares, es decir, tenemos un abanico bastante grande de niveles de gasto por tipo de proyecto. Nuestro presupuesto actualmente tiene alrededor de 1.300 obras, porque en este sistema de seguimiento registramos por obra, o sea, un proyecto puede haber sido licitado en 2 o 3 tramos, y ahí tenemos tres contratos y un contrato de supervisión, 4 contratos. Respecto a la pregunta que hacía un compañero sobre el sistema de seguimiento para la población, estamos trabajando en las mejoras de porque este estaba diseñado básicamente para un nivel muy técnico, y después de que ya le echamos a andar y vemos que es útil para todos los que los consultan a nivel de gobierno, creíamos que tenía un nivel de información muy desagregada y poco comprensible para la población, y empezamos ya, para una de las que les mostré, ¿querés ver la inversión por año? Aquí tenés, ya les damos como reportes generados, porque decía un compañero, hay que hacer una maestría para generar los reportes, porque un vuelterío que dábamos. Entonces ya estamos colgando en el sistema reportes generados a nivel de departamento, a nivel de municipio, con el detalle de la... seguimos mejorando y queremos llegar a georreferenciar esto, pero en este momento estamos en ese proceso, pues estamos... para que la población entienda lo que se está haciendo, ya con los reportes generados los colgamos en el sitio. No sé cuál era la otra pregunta. Para que un proyecto entre, el requisito para ingresar es que el proyecto cuente con el financiamiento, o sea que la gestión del aval técnico tiene que ser antes del proceso presupuestario. En el caso de Nicaragua, iniciamos entre mayo y septiembre. Todavía entre mayo y septiembre, que ya estamos haciendo el presupuesto, pueden estar entrando proyectos para gestión de dictamen técnico. Pero ya en septiembre, que armamos el presupuesto, no puede entrar nada más, porque el presupuesto se envía a la Asamblea en el mes de octubre y no entra nada que no esté avalado. O sea que nosotros insistimos con los ministerios, tu gestión de aval tiene que ser antes, y el tiempo podemos otorgar un aval, nuestras normas dicen 15 días hábiles, si todo está bien, pero podemos demorarnos a veces hasta 2 meses en otorgar una certificación técnica. Pero el requisito es que esté el financiamiento asegurado. Y en nuestro caso, que nuestro programa de inversiones está financiado fundamentalmente con recursos externos, en un 70%, 30% nada más con recursos locales, exigimos que para que entre el presupuesto cuente con el contrato de préstamo ya ratificado por la Asamblea o el convenio de financiamiento con el donante que nos lo facilita la Cancillería. Los recursos del Tesoro, igual que el proyecto esté avalado. O sea, no puede entrar al presupuesto un proyecto que no tenga aval, porque a lo mejor entró diciendo que costaba 50 y costaba 500, ¿verdad? Entonces no podemos darnos ese lujo de presupuestar y después damos el aval. El aval es una etapa previa. Respecto al sistema de preinversión, si tenemos
Todavía no estamos, ahorita como vieron ustedes, el sistema de preinversión lo que tiene es todo el apoyo para la gestión del financiamiento, pero estamos conceptualizando las mejoras de este sistema que incorpore justamente lo que ustedes estaban planteando como una tabla de referencia de costos por tipología de proyecto. Esto aún no está, pero sí estamos en proceso de construcción de esto. Voy a hacer un pimponeo de la consulta que hicieron algunos de los compañeros, pero específicamente me voy a referir a dos. Una de ellas de Francisco, en donde habla de la experiencia que tenemos, la evaluación de impacto, y otra que no me acuerdo quién fue la que formuló, sobre sistematización de los proyectos ex post y quién lo realiza. Con respecto a la experiencia que tenemos en evaluación de impacto y qué método lo estamos utilizando, no tenemos una metodología específica. Estamos trabajando nosotros en Paraguay, el Sistema Nacional de Inversión Pública entró en implementación en julio del 2012. En diciembre, básicamente, entró en producción el banco de proyectos y estamos todavía trabajando en las guías, en la metodología de algunos puntos interesantes que nos aportaría, digamos, para la forma de hacer esas evaluaciones ex post. Yo estuve conversando con algunos de los colegas inclusive para que nos faciliten las guías, las que ya tienen, para que nos sirvan a nosotros como guía para poder realizar nuestras metodologías y realizar ese impacto. Sin embargo, tenemos experiencia de cómo realizar una evaluación ex post, pero con proyectos de cooperación técnica, especialmente los japoneses cuando realizan proyectos de inversión financiera no reembolsable, ellos lo realizan después de cierto tiempo a ver si ese proyecto implementado, qué efecto ha cumplido. Entonces, hemos hecho, la Secretaría Técnica lo acompañó en varios de esos proyectos para conocer el impacto que ha generado. El resultado de eso, básicamente, la gran mayoría era negativa, o que la población no ha recibido el impacto necesario o generado en ese proyecto porque existe una mala costumbre de que la mayoría de esos proyectos en su momento fueron, digamos, elaborados o formulados por los organismos financiadores. Por lo tanto, el beneficiario o usuario de ese proyecto no está tan convencido de ese proyecto, por lo tanto, cuando se finaliza ese proyecto no hace la sostenibilidad y por lo tanto cae con el tiempo. Eso es uno de los puntos negativos que estamos encontrando y que por eso que yo comenté en mi exposición sobre la participación ciudadana y que la sociedad misma en su conjunto pueda revitalizar y volver a generar y que sean ellos responsables por ese proyecto. Y también estamos solicitando, pero no en la dimensión que se quiera, sino simplemente con el aporte de mano de obra en algunos proyectos rurales, para que de esa manera ellos puedan apropiarse de ese proyecto y tengan el efecto deseado. En el tema de que quien lo realiza, la ex post, pensamos realizarlo en su momento en forma conjunta entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación. La evaluación financiera es exclusivo del Ministerio de Hacienda y la parte técnica es de la STP. Sin embargo, la STP no tiene los suficientes recursos económicos como para poder llevar adelante esa actividad, porque también necesita el recurso humano y estamos en ese proceso de contratación de funcionarios nuevos, especialmente de estudiantes que estén último año o que recién recibido, para que puedan ellos entrar como pasantes en principio por un contrato de 3-4 meses y posteriormente, si cumple con el requisito que se quiere, continuar ya sea con un contrato más prolongado o nombrarlo como funcionario de planta de la institución. Pero en conjunto queremos realizarlo en conjunto, como le digo, con el Ministerio de Hacienda y la STP. Algunos pimponeos de las consultas que estaban haciendo de los compañeros, la experiencia que nosotros tenemos en tema de preinversión, hoy en día con la entrada en vigencia del banco de proyectos, estamos solicitándole a ellos
toda la información posible, que no desagregue los costos por línea de acciones, en tanto de la matriz de marco lógico, que lo podemos determinarlo para poder tener con cierta certeza esos costos que estaban haciendo. Estamos trabajando con la OIT para formular algunas actividades que nos diga cuánto es la inversión con respecto a la mano de obra. También estamos dando transparencia a la formulación de esos proyectos, está toda en la web la metodología, y hacemos permanente asistencia técnica a todos los organismos y entidades del Estado y subnacionales que necesitan de que el apoyo técnico para la formulación de proyectos. El banco de proyectos tiene un link en donde los usuarios o el gente Juan Pueblo puede acceder a los proyectos. Eso es cierto, un comentario que estaba diciendo de que solamente hay una ficha en donde ellos pueden mirar, no pueden tocar, no pueden hacer absolutamente nada, pero sí puede acceder para conocer ese proyecto. La Secretaría Técnica tiene otra ventanilla, como le mencioné, somos la ventanilla única de inversión pública. Entonces creamos la ventanilla de los proyectos que ingresan. Cuando tiene dictamen de admisibilidad de ese proyecto, cargamos una ficha, pero sin incorporar los costos, o sea, algunos datos importantes que nosotros pensamos que son confidenciales, entonces no lo ponemos, pero sí puede acceder el Juan Pueblo para que puedan conocer de alguna manera el proyecto que se está realizando. Eso es con relación a la transparencia. Y yo creo que hasta por ahí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de Jorge Bomboroch, Viviana Portocarrero de Nicaragua y Pablo Brites del Paraguay. Se hacen merecedores a un gran aplauso. Gracias.